Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefanía y en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para empezar a tejer con trapillo. Si te encantan los bolsos tejidos, los accesorios hechos a mano y estás pensando en comenzar, este video es para ti. Te voy a mostrar los tipos de trapillo que existen, qué agujas usar, qué materiales necesitas y algunos consejos para que empieces con el pie derecho. Bueno, para comenzar vamos a entender qué es el trapillo. El trapillo es un tipo de hilo grueso, normalmente hecho de telas recicladas como la licra o el algodón. Es muy usado para hacer bolsos, canastas, tapetes y otros proyectos decorativos porque te permite tejer cosas muy grandes rápidamente y con textura. Existen trapillos de tela reciclada y trapillos fabricados. Los trapillos fabricados suelen ser más uniformes. Ambos son válidos para trabajar, pero tienen comportamientos diferentes a la hora de tejer. Bueno, el trapillo licra pluma es un poco más flexible que el trapillo de algodón. Es el que yo suelo usar más para mis bolsos, ya que también es más liviano. El trapillo de algodón es suave, es más firme, también es fácil de trabajar, pero se usa para proyectos más pesados. Tiene un color más mate en comparación del trapillo licra pluma, que es un poco más brillante. Para comenzar te recomiendo un trapillo licra pluma de un color claro con elasticidad media. Listo, ahora pasemos a la parte de las agujas. Para trabajar el trapillo se deben usar agujas grandes. Yo suelo usar agujas entre 6 milímetros y 12 milímetros. Este tamaño va a depender del grosor del trapillo con el que estemos trabajando. Esta es de 6 milímetros. Tiene un mango ergonómico que es suave para trabajar. Esta es de 10 milímetros que es un poco más gruesa. Y esta es metálica totalmente de 12 milímetros. Igual también se trabaja súper fácil con ella. Para definir el tamaño de la aguja, lo que vamos a hacer es tomar el trapillo con el que vamos a trabajar y vamos a medir la aguja de esta manera. Si el trapillo no sobrepasa la cabeza de mi aguja, es ideal para trabajar. En cambio, si ese trapillo se ve más grueso, si el trapillo sobrepasa la cabeza de mi aguja, me empieza a tapar la cabeza de la aguja, significa que necesito una aguja más grande para trabajar con él. En este caso, sería una de 10 milímetros. Otros materiales adicionales que necesitamos son unas tijeras finas, ya que el trapillo es muy grueso, entonces deben ser unas tijeras que corten muy bien. Vamos a necesitar también unos marcadores de puntos. Estos marcadores los usamos generalmente de esta manera. Cuando tenemos, por ejemplo, una cadeneta, y necesito tener referenciado un punto, entonces voy a poner un marcador de punto en este lado. Así se usan los marcadores de punto. También vamos a necesitar una aguja lanera, que lo que hacemos es enhebrar nuestro trapillo por el orificio de la aguja . Y esta se suele usar en algunos tejidos. Otros consejos que te puedo dar para que empieces a tejer con trapillo es que no te frustres si al principio te cuesta controlar el grosor del hilo o la tensión. Esto es completamente normal. Empieza practicando con una base circular o un rectángulo pequeño antes de lanzarte a hacer un bolso completo. Elige proyectos que te emocionen y te gusten, con colores que sean claros y que te inspiren. Si te gustó este video y quieres empezar a hacer tus propios bolsos, no olvides suscribirte a mi canal. Aquí te enseño a tejer paso a paso bolsos y accesorios modernos con trapillo. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios, estaré feliz de ayudarte. Nos vemos en el próximo video. Gracias.